día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien se dijo: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se pasó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Bautista hace su tarea y le costó cara, le costó la vida. A la vez, por esa fidelidad fue bendecido y está en el cielo. Hace su tarea de preparar el camino al Señor. Lo hace con humildad. En aquel momento Jesús era un desconocido y Juan ya tenía un grupo de discípulos y tenía fama en Israel, tanto que hasta Herodes, el que le mandó matar, dice el Evangelio que lo escuchaba con gusto. Pero una de las cosas que dice Juan sobre Jesús, es decir, una de las maneras de preparar el camino del Señor, es precisamente la de afirmar que Jesús viene a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo se quita el pecado? Se puede quitar el pecado diciendo que no es pecado, así de sencillo. ¿Cómo se cambia un crimen? Pues si los legisladores dicen que ya no es un crimen. Si está prohibido consumir droga, por ejemplo, y cambia la legislación y dicen que se puede consumir o que se puede incluso comerciar en pequeñas cantidades, lo que estaba perseguido por la policía deja de estarlo. Si, como ha ocurrido recientemente en Italia, el Tribunal Supremo permite incluso el cultivo de pequeñas cantidades de droga para uso propio, pues eso que hubiera sido objeto de multas e incluso de cárcel se convierte en algo normal. Las leyes cambian las condiciones delictivas, legales de los actos. Los parlamentarios se deciden y en función de mayorías cambian y lo que antes estaba prohibido ahora está permitido y seguramente al revés también. Pero eso no puede ocurrir con la moral. Si una cosa es verdad, no es verdad en función de si lo afirman la mayoría, el 80%, el 100%, el 5%. Si una cosa es buena, no es buena en función del consenso. Y si una cosa es mala por sí misma, al margen de si todos o casi todos consideran que eso es malo o es bueno. Por lo tanto, Jesús no vino a quitar el pecado del mundo a base de decir que lo que antes era pecado ahora no es pecado. Vino a quitar el pecado del mundo mediante dos cosas. Por un lado, la gracia para luchar contra el pecado y por otro lado, la misericordia para perdonar nuestros pecados cuando arrepentidos pedimos perdón. Lo que sucede es que es antipático tener que estar diciendo esto está mal, no estás obrando bien, tienes que cambiar. Es muy antipático. Es mucho más simpático, agradable de escuchar, decirte eso que haces está bien hecho. Puedes seguir haciéndolo, no pasa nada. Dios es bueno. Está tranquilo. El cura que dice que hagas lo que quieras suele ser muy popular. En cambio, el que dice esto que estás haciendo está mal, no puedes ir a comulgar, lo siento, pero estás haciendo daño a Dios o al prójimo,
ese es un antipático, recibe todo tipo de insultos, a veces incluso de amenazas, y no solamente por parte de algunos fieles. En realidad nosotros tenemos que responder a una pregunta. Esa pregunta es la pregunta que se hace la persona que ha conocido a Dios y a su amor. Cuando San Francisco se convirtió, y era un católico de toda la vida, de aquella manera, cuando se convirtió en la cárcel, estando preso después de la batalla contra Perugia, y cuando después regresó a su casa y se dio cuenta de que aquello que había sido para él el motivo de su vida, los negocios, el dinero, el placer, que aquello ya no le llenaba. Cuando se convirtió, se dedicó a visitar la ermita en ruinas de San Damián, donde se encontraba Justo, y a hacer una pregunta. ¿Qué quieres que haga?, le decía a Dios. Esta es la pregunta por la moral, por la ética. ¿Qué tengo que hacer para que tú estés contento conmigo? Naturalmente esa es una pregunta que a otro nivel se la debemos hacer a todas las personas, por lo menos a aquellas con las que queremos tener una relación de amistad. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tengo que hacer para que estés contento, para que estés a gusto? Pero esa pregunta hay que hacérsela en primer lugar a Dios, antes incluso que a las personas, no sea que nos confundamos y hagamos algo que esas personas quieran, pero que vaya contra Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Esa es una pregunta que nace de la conversión, es decir, del encuentro con el amor de Dios. No es algo que yo te impongo. Tienes que hacer esto. Soy el aguafiestas que te amarga la vida. Soy el antipático que te dice lo que no puedes hacer. Por el contrario, cuando una persona se ha encontrado con Dios, cuando se ha hecho consciente del amor infinito de Dios, es esa persona la que tiene interés en que no le engañen, en que no le mientan, en que no le digan que a Dios le agrada una cosa que en realidad le ofende. En cambio, cuando Dios no te interesa y que solo te interesas tú mismo, las apariencias o el gusto de un momento, o incluso lo único que te importa es el cielo, o mejor dicho, no ir al infierno, pero Dios no te importa, entonces que estás siempre buscando rebajas, buscando el que te ofrece lo mismo, pero a menor precio. La cuestión, por lo tanto, está en primer lugar en la conversión, en el encuentro con el Señor, en descubrir que Dios es el amor infinito, que ha dado la vida por ti, que ha nacido por ti. Verle en los brazos de su mamá en Belén o en los brazos de su mamá muerto ya al pie de la cruz. Verle así y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué tengo que hacer por ti? ¿Cómo tengo que comportarme para que tú estés feliz conmigo, para no hacerte daño? ¿Qué quieres que haga? Y es entonces cuando se agradece, y se agradece de verdad, la respuesta a la pregunta, aunque esa respuesta no sea la que te gustaría, o aunque te suponga sacrificio, o aunque te suponga un cambio profundo de vida. La moral, la ética, decir qué es bueno y qué es malo, es siempre la respuesta a una pregunta. Claro que tenemos que decir las cosas aunque no hagan la pregunta. Naturalmente, no nos vamos a convertir en cómplices de la mentira. Y aunque paguemos el precio de la antipatía o de la persecución, tenemos que decirlo. Pero lo primero es el anuncio. Dios te ama infinitamente. Contempla el amor de Dios. Date cuenta del precio que ha pagado por ti. Y haz tú la pregunta. Házsela tú a Él. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga para que tú estés feliz conmigo? ¿Qué quieres que haga para devolverte, aunque sea solo una brizna, del amor infinito que tú me has dado? Entonces, cuando nos digan hay que hacer esto o aquello, aunque nos cueste, no rechazaremos
ni lo que nos dicen, ni al que nos lo dice. Que así sea.